Bueno, mi querida familia, buenas noches. Los que me han saludado, damos gracias al Señor por, como habría nuestro anciano Mario ahora, es un privilegio poder escuchar la palabra, entenderla, poder ponerla por obra. Y hemos venido estudiando poco a poco temas muy importantes acerca de el fin de los tiempos y aclarando una cantidad de dudas que se tenían, pues porque la gran mayoría vienen de iglesias pentecostales, carismáticas, y la escatología reformada pues es bastante diferente, empezando porque hemos estudiado de que la iglesia estará en la gran tribulación y casi la gran mayoría de denominaciones pentecostales o carismáticas son y creen que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, el reino milenial, los 7 años, bueno, todas esas cosas que ellos enseñan y que hemos venido a la luz de la escritura mostrando verdades absolutas, no verdades a medias, ni acomodando la escritura como bien nos parece, sino como ella misma se interpreta. Pues vamos a ver, es un tema muy importante, muy importante. Cómo nosotros como creyentes vamos a estar en la gran tribulación, el por qué vamos a estar en la gran tribulación, cómo Dios nos va a sustentar, qué diferencia hay entre la gran tribulación y el día de la ira de Dios. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. De pronto no alcanzamos a exponer todo el tema. Va a haber una segunda parte, porque ya la otra parte vamos a estudiar todo lo que es el anticristo, el reino milenial. Bueno, todas estas cosas que son muy importantes entenderlas y conocerlas. Entonces, vamos a ver la tribulación en la perspectiva del reino de los cielos. Primero que todos entendamos algo, hermanos, que vivimos en una época saturada de predicciones, teorías conspirativas y confusión teológica sobre el fin. Muchos leen los titulares más que las escrituras y otros, en su miedo, buscan escapar del sufrimiento en lugar de entender el propósito de Dios dentro de él. Pero nuestro Señor Jesucristo no nos llamó a huir del mundo, sino a perseverar en fe en medio de él. Por eso, estudiar la gran tribulación, mis hermanos, no es un ejercicio de curiosidad apocalíptica, sino una invitación, mis hermanos, a contemplar la santidad, la justicia y la fidelidad de Dios que reina incluso en medio del caos. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis querida familia en la fe, desde la caída del hombre, el sufrimiento y el conflicto espiritual han acompañado toda la historia. Pero la palabra del Señor nos enseña que detrás de cada tribulación, detrás de cada sufrimiento, de cada prueba, de cada desierto, hay un propósito soberano. ¿Cuál? Revelar la gloria de Cristo y preparar a su iglesia para su victoria final. La llamada gran tribulación no es un accidente, mis hermanos, ni un paréntesis imprevisto en el plan de Dios, sino parte del plan eterno de redención. Cristo mismo dijo, como leíamos ahora inicialmente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Miremos entonces qué es la gran tribulación. La gran tribulación es el clima del conflicto entre Cristo y el mundo. El conflicto espiritual alcanzará su punto máximo y la oposición al Evangelio será total. No es solo historia futura, mis hermanos, es historia en movimiento hacia su consumación. Y esto es muy importante, que lo tengamos en mente como una bisagra que va a abrir toda la exposición del tema de hoy. Es una historia en movimiento hacia su consumación. En la teología reformada, la tribulación no se reduce a un periodo literal de 7 años, que esto es muy importante, porque eso es lo que exponen nuestros hermanos carismáticos o pentecostales, que la gran tribulación se reduce a un periodo literal de 7 años, sino que se presenta
en el sufrimiento continuo del pueblo de Dios, bajo los poderes de las tinieblas, intensificándose antes de la consumación final. Porque hace mucho tiempo estamos viendo principio de dolores. Eso también es importante que lo veamos. Entonces, dice el Señor, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Muchos predicadores, mis hermanos, han exagerado las señales recientes como si fueran indicadores únicos del fin, cuando el Señor Jesucristo mismo dijo que guerras, rumores de guerras, terremotos, pandemias, etcétera, todos son parte del comienzo de dolores y se caracterizan la era presente. Porque es que guerras siempre han habido. Obviamente que no han habido guerras de connotación mundial como la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero siempre han habido pestes, siempre han habido dificultades. Incluso vamos a ver la destrucción del templo que fue como si fuera el mundo para los judíos. Entonces, si bien es cierto que en nuestra historia han habido tiempos difíciles desde que el Señor habló estas palabras, como la destrucción de Jerusalén y su templo, las cruzadas, la Primera y Segunda Guerra Mundial, antes de eso las guerras santas de las cruzadas, las pestes, la peste bubónica, la peste negra, la destrucción de Jerusalén y el templo, como decía ahorita, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Han ocurrido terremotos en diferentes partes del mundo, no solamente en este tiempo, sino desde la época de Jesús, han habido grandes terremotos, que para esta época se han intensificado, y eso es claro. Han habido diferentes pestes que han acabado con la vida de millones de personas, como decía ahorita, la peste negra, la gripe española, la peste bubónica, y para este tiempo el COVID en nuestros días. Sin embargo, mis queridos hermanos, por increíble que nos parezca, nada de eso se compara con lo que vendrá en el día de la gran tribulación. Todo esto que hemos visto y que hemos venido viendo a lo largo de la historia es principio de dolor. ¿Y qué es, pues, lo que hace diferente este periodo de la historia que está por ocurrir? O sea, ¿qué es lo que hace diferente la gran tribulación? ¿En qué será única la gran tribulación? Bueno, mis hermanos, hay dos características que distinguirán el periodo de la gran tribulación de los otros tiempos difíciles que el mundo ha visto. Primero, será mundial, no localizado de acuerdo a la palabra de Dios, dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así como se describe en detalle en el libro Apocalipsis, las intensas persecuciones y calamidades locales del presente no pueden ser el principio de la gran tribulación, porque este tipo afectará al mundo entero. Es decir, que esas persecuciones localizadas es principio de dolores que van a ir aumentando, como dice la Escritura. Será como una mujer con dolores de parto. Irán aumentando hasta llegar que el clímax, el advenimiento, la venida de ese bebé, es decir, la venida del Señor Jesucristo, la señal del Hijo del Hombre. Hermanos, esa es la primera parte. La segunda, la gran tribulación será diferente por la forma en que actuarán los hombres de ese tiempo. De hecho, uno de los primeros juicios de los hombres se esconderán en los fosos y en las cavernas y en las montañas, y dirán a los montes que caigan sobre ellos. Cae sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Esto es muy importante, porque ahorita vamos a especificar qué es la gran tribulación y qué es el día de la ira. Son eventos que están concomitantes, o sea, que están revelándose uno a otro, pero en ese preciso momento, cuando venga el día de la ira, la iglesia será arrebatada. Es allí en ese momento, en el día de la ira. Pero la iglesia hemos venido viendo ya dos clases de que estará en la gran tribulación. Y ahorita veremos el por qué.
Y lo que dice Apocalipsis 6, 13 al 16. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Este es el día de la ira. Es una gran diferencia a la gran tribulación. Hermanos, cuando llegue la gran tribulación, los hombres actuarán como si el mundo estuviera llegando a su fin. La gran tribulación es mencionada por Jesús en Mateo 24, 21 y en Apocalipsis, pero se debe interpretarse como un bloque, escuchen esto, pero no se debe interpretar como un bloque aislado, no, separado del juicio de Dios, del día de la ira, porque es como el preámbulo al día de la ira. Desde nuestra perspectiva reformada, es decir, amilenial, muchas de las figuras apocalípticas, los sellos, las trompetas, las bestias, se entienden simbólicamente como manifestaciones del juicio divino en la historia, pero no como un clima futuro. Jesús en Mateo 24 no habló de un evento aislado, sino toda la era entre su ascensión y su regreso. Era marcada por guerras, persecuciones, falsos profetas y engaños. Es lo que dice Mateo 24, 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Bueno, los turbulentos eventos que vemos no promuevan que Cristo vendrá mañana, sino que testifican de que Cristo reina del cielo y que la era del cumplimiento profético está en curso. Está en curso. El advenimiento de Cristo no será mañana, ni en 8 días, ni en un mes, porque no ha salido el anticristo, no ha aparecido la gran apostasía, que todo eso ya se está gestando y está más cerca que cuando Pablo escribió, que cuando Cristo escribió. Es el tiempo, en este tiempo es el tiempo de la iglesia peregrina, caminando entre la cruz y la corona, que dice Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así la gran tribulación culmina en los últimos días, cuando la oposición del anticristo, la concentración de todo poder que se opone a Cristo, alcance su máximo punto antes del regreso del Señor. No, la gran tribulación no es un solo evento fuera de tiempo, desconectado de la historia, sino el punto culminante del sufrimiento de la iglesia que ya experimenta en una forma progresiva e intensificándose hacia el final. ¿Qué implica la gran tribulación o qué implicará? Apostasía de muchos creyentes, engaño espiritual de falsos maestros, manifestación del poder opuesto a Cristo, es decir, del anticristo, el juicio divino visiblemente derramado, el retorno visible y glorioso de Cristo con sus ángeles, que es el día del juicio, la reunión universal con los elegidos. Ese mismo momento, va de la mano, la señal del Hijo del Hombre y el arrebatamiento de la iglesia, como dice Primera de Tesalonicenses, que ya lo estudiamos. La gran tribulación es el periodo de la consumación donde los poderes del mal se manifiestan plenamente, pero no debe interpretarse como algo totalmente separado de los dolores del parto ya presentes en el mundo. Porque es que, dice el apóstol Pedro, dijo que el ministerio del anticristo ya está operando y está en la época de Pedro.
Es decir, que ya se estaba viviendo persecución, ya se estaba viviendo aflicción. Miremos entonces por qué Dios permitirá la gran tribulación y por qué habrán señales. Los juicios de Apocalipsis, como decía Olga, sellos, trompetas, copas, no son accidentes cósmicos, sino respuesta ordenada al clamor. Cuando dice la Biblia, ¿hasta cuándo, Señor? Esa imagen son representaciones simbólicas del juicio progresivo de Dios con un clima escatológico. Es lo que dice Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Bueno, las escrituras enseñan que ciertos eventos deben ocurrir antes de la venida del Señor. La apostasía, la manifestación de los pecados y engaños. Eso está por aparecer, que dice 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, es importante que entendamos esto, que no podemos creer que habrá una segunda venida de Cristo sin señales. Esas señales es lo que se está cumpliendo, y muchas de esas señales estarán dentro del principio de dolores y la gran tribulación. ¿Por qué Dios lo permite? O sea, ¿por qué Dios permite la gran tribulación? Para revelar la rebelión humana, para manifestar su justicia y purificar la fe de su pueblo. Esta doctrina de escapar antes, como si la iglesia estuviera exenta del sufrimiento profético, lo que hemos venido estudiando del arrebatamiento antes de la gran tribulación, Dios protege al pueblo en medio del fuego, no fuera del fuego. Es el texto que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Las tribulaciones, mis hermanos, sirven para exhortar a la vigilancia, a la santidad, a la fidelidad, para que el evangelio sea aprobado y proclamado en medio del conflicto. Hermanos, va a ser el tiempo donde la gente va a anhelar más escuchar el evangelio. Y nosotros vamos a ser muy afortunados de predicar el evangelio. Porque será el gran avivamiento en medio de la gran tribulación. Porque muchos verán que es cierto lo que se predicaba en las iglesias. Y es un tiempo de purificación, es un medio de gracia, como dice el título de la enseñanza de hoy. Que la gran tribulación es un medio de gracia para los creyentes, pero de juicio para los impíos. Este medio de gracia, Dios lo provee para que la iglesia sea perfeccionada, porque si no es así, hermano, nadie se va a ir, hermano. La iglesia está acomodada al mundo, a los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tenemos un cristianismo muy light, cristianismo cultural. Pero la iglesia tiene que pasar por el fuego. Nuestra fe tiene que pasar por el fuego. Entonces, la prueba de fe, la perseverancia, el testimonio público, la iglesia que atraviesa la gran tribulación testifica del Señor en medio de la oscuridad y su fidelidad se revela. Además, Dios acorta los días por amor a los escogidos, no para suprimir la tribulación, sino para proteger su número y preservación, como dice Mateo 24, 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y escuchen esto, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y hay que la iglesia estará en la gran tribulación. Y Dios sustentará y cuidará, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo cuida y sustenta la iglesia? Dios tiene control aún en momentos sombríos.
Aunque el mundo pueda enfrentar tribulación, Dios no abandona a los suyos. Su intervención es segura, aunque no siempre entendamos el cuándo y el cómo. Hermanos, el sufrimiento no durará para siempre. La promesa de acortar los días implica que la prueba tiene un límite. No será eterna el dominio del mal. Para eso es que viene el Señor Jesucristo. Para eso viene, a juzgar el mal y todos aquellos que han seguido el mal. Para estar preparados, Jesús advierte que vendrán tiempos difíciles y la exhortación es estar firmes, perseverar, mantener la fe, no dejarse engañar, que ya lo leímos en Mateo 23 al 24, en el capítulo 24, versículo 23 al 24. Hermanos, es muy importante que entendamos que Dios le permite para la confianza en la elección divina. Hay seguridad para aquellos que son escogidos de Dios. Él velará por ellos, aún en medio de la gran tribulación. También vemos también la soberanía divina en medio del juicio, para vindicar su justicia. Dios es santo y su justicia no puede quedar burlada. La gran tribulación es la manifestación histórica del juicio de Dios sobre el pecado y a la vez la vindicación de su pueblo, que dice 1 Tesalonicenses 5:10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Y escuchen esto, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, el día del Señor, para que sea glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, es decir, nosotros, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, la historia no está fuera de control. Cristo reina. La gran tribulación no es el caos del diablo, sino la providencia de Dios ejecutando su plan eterno. Dios permitirá que el enemigo de tus almas haga muchas cosas, pero Dios siempre estará en control. ¿Para qué Dios también lo permite? Para purificar a su iglesia. Dios santifica a su pueblo en el fuego de la prueba. En la perspectiva reformada, la tribulación no destruye la iglesia, la refina. Dios usa el fuego de las pruebas para producir oro espiritual. La fe no se demuestra en la comodidad, mis hermanos, sino en la prueba, en la constancia, en la perseverancia. Creo que llama la perseverancia a los santos. Que dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, será ya en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo, ¿sí ves? El sufrimiento es el crisol donde la fe verdadera se prueba. La gran tribulación es el escenario donde la gracia demuestra su poder perseverante. Bueno, la idea de que la gran tribulación servirá como un medio de gracia para purificar la iglesia es una interpretación teológica que encuentra base en varios pasajes de la Biblia y vamos a desglosar paso a paso esto. El concepto central, purificación como un acto de gracia. En la teología cristiana, la gracia es el favor inmerecido de Dios, normalmente, y aclaro esto, asociado con el perdón y la salvación. Pero la gracia de Dios también incluye su obra ¿de qué? De santificación. Y la gran tribulación va a ser una obra de santificación. El proceso de hacernos más como Cristo, limpiándonos del pecado y la mundanalidad. Porque ¿qué va a pasar con la marca a la bestia? Se trata de fidelidad, porque la gente no podrá comprar ni vender. Entonces muchos van a apostatar de la fe porque van a necesitar comida, van a necesitar médico, están en el sistema, y eso lo vamos a hacer más adelante, en otro tema. La purificación, aunque puede ser dolorosa, es una muestra de amor y cuidado de un padre hacia sus hijos. Es la manera de mostrar amor, de purificarnos. Bueno, de esta perspectiva, la gran tribulación
no es solo un castigo para el mundo incrédulo, sino también una prueba purificadora para el pueblo de Dios. Veamos la base bíblica de la purificación en la gran tribulación. Varios pasajes apoyan esto. Primero, miremos a Daniel 12:10. Mira lo que dice Daniel, Antiguo Testamento. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Este versículo es clave. Habla de un tiempo de angustia, la gran tribulación, donde el efecto en los entendidos, el pueblo de Dios, será de purificación y refinamiento. Es el último capítulo de Daniel que está hablando de la gran tribulación, del día del juicio. En Zacarías capítulo 13, versículo 9 dice, haré pasar a esta tercera parte por el fuego, la refinaré como se refina la plata, y la probaré como se prueba el oro. Ella invocará mi nombre, y yo la oiré. Diré, es mi pueblo. Y ella dirá, el Señor es mi Dios. Este pasaje profético describe un proceso de refinamiento en el fuego de la prueba que resulta en la relación más profunda y genuina con Dios. Ahora miremos 1 Pedro 1, 6 al 7. Dice, aunque Pedro se refiere a las pruebas en general, el principio se aplica perfectamente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, sea necesario que seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, la fe se purifica, fortalece en el crisol de la aflicción. ¿A quién está haciendo Pedro? A los creyentes de la iglesia primitiva que van a ser pasados por el fuego de la primer persecución del Imperio Romano y todas esas otras 10 persecuciones. Para ellos era como si fuera el fin del mundo. Para ellos fue la persecución, pero mantuvieron su fe y también muchos apostataron de la fe. Ahora miremos lo que dice Apocalipsis 7, 9 al 14. La gran multitud, vestida de ropas blancas, que sale de la gran tribulación, ha lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, es decir, por el testimonio de Cristo, por su muerte. Testificaron con sus vidas el sacrificio de Cristo. Su paso por la tribulación los llevó a una dependencia a estos creyentes, quizás algunos de nosotros, o quizás todos los que estamos aquí, no lo sabemos. Su paso por la tribulación los llevó a una dependencia total y a una victoria basada en el sacrificio de Cristo. ¿Cómo nuestro santo y buen Dios purifica a su iglesia? La purificación de la gran tribulación podrá manifestarse de varias maneras. Uno, la fe auténtica. La persecución y la presión separarán a los creyentes nominales de aquellos que son de nombre a los verdaderos discípulos. Solo una fe genuina es arraigada y podrá resistir la prueba. Como dice un dicho, el día la quema es que se derrumba. Segundo punto, dependencia total de Dios. Al quitarse los apoyos y seguridad del mundo, es decir, el sistema económico, gobiernos, prestaciones sociales, seguridad médica, bueno, todo lo que ofrece el Estado, que ya no vas a poder tener porque como ya no estás en el sistema del anticristo, los creyentes aprenderán a depender exclusivamente de Dios para su sustento y protección. Otro punto importante, pureza doctrinal y moral. Frente al engaño masivo, el anticristo y la religión global, la religión falsa, con el falso profeta, la iglesia será forzada a aferrarse a la pura verdad del evangelio y a una vida de santidad, distinguiéndose del sistema mundano. Ahí realmente sí se va a ver cuál es la iglesia, los verdaderos creyentes. Y eso que nos llevará a un compromiso radical. El costo de seguir a Cristo será tan alto que solo aquellos completamente comprometidos con Cristo perseverarán. Pues dice que el que persevera hasta el fin será ¿qué? Salvo. Y solamente los que perseveran hasta el fin son los escogidos, en los que mora el Espíritu Santo, en que han sido sellados por el Espíritu de Dios, porque no venderán su lealtad. Esto que procederá una iglesia fuerte, valiente, llena del Espíritu Santo. Bueno, la idea de la gran tribulación, que es un medio de gracia para purificar la iglesia,
Es una enseñanza bíblica sólida que resalta el carácter amoroso y soberano de Dios. Nos recuerda que el propósito de Dios es redentor, incluso en el juicio. Sus objetivos no es destruir a su pueblo, sino prepararlo para la eternidad. Hermano, la pureza es más importante que la comodidad. Dios valora una iglesia fiel y santa más que una iglesia grande y cómoda. No olvidemos eso, mis hermanos. Lo repito, la pureza es más importante que la comodidad. Dios valora una iglesia fiel, santa, más que una iglesia grande y cómoda. Bueno, nuestra esperanza está asegurada. El día de la ira es para los enemigos de Dios, pero para su iglesia, que es purificada, es la antesala del glorioso reinado de Cristo. Bueno, este entendimiento nos da una perspectiva esperanzadora y sobria. Dios está en control y todo lo que permite en la vida de su iglesia, incluso los tiempos más difíciles, tiene el propósito final de presentársela santa y sin mancha delante de él. Como dice Efesios 5:27. ¿Cómo será esta gran tribulación? Una intensificación escatológica del conflicto espiritual. En Apocalipsis, leído como cronología, escuchen esto que es muy importante. En Apocalipsis, leído como una cronología literal, sino como una serie de visiones paralelas. No se olvide que el Apocalipsis no es consecutivo, y eso lo vamos a hacer más adelante. Hay eventos que se repiten 2 veces, que se amplían. Entonces la gran tribulación aparece como una intensificación del final del conflicto entre el Cordero y la Bestia. Los sellos, trompetas y copas no son 3 series de eventos futuros, desconectados, sino símbolos del juicio progresivo de Dios sobre un mundo rebelde. La bestia, Apocalipsis capítulo 13, representa el poder político y religioso opuesto a Cristo en todas las épocas, llegando a su máxima expresión antes del fin. Ese espíritu de la bestia está operando hace mucho tiempo, con Nerón, con Hitler, con Napoleón, bueno, con todos estos hombres, con el socialismo de Stanley y Marx, que persiguieron tantos cristianos, más de 50 millones de cristianos murieron en esa persecución del socialismo cuando se instauró en Rusia. Entonces la bestia representa el poder político y religioso opuesto a Cristo en todas las épocas, llegando a su máxima expresión antes del fin. Los santos perseguidos de Apocalipsis 7:13 representan la iglesia fiel en toda la historia, que vencen por la sangre del Cordero la palabra del testimonio. Apocalipsis 12:11. Estos son los que hacen la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Este es el clímax, el 7:14. Así el Apocalipsis no es un libro de terror, sino esperanza soberana. Dios está en control y Cristo es el centro del trono. ¿Por qué Dios permite que la iglesia pase por la tribulación? Vamos a profundizar en esto. En la doctrina reformada no hay escapismo, sino confianza en la providencia. Cristo no promete sacar a su iglesia del sufrimiento, sino preservarla dentro de ella. ¿Se acuerdan cuál es lo que dice Jesús en Juan 17? No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, Dios deja que su iglesia pase por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la fe se manifiesta en la prueba. La fe sin oposición no es probada, mis hermanos. La fe probada glorifica a Dios. El sufrimiento es el medio de comunión con Cristo. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Segunda Timoteo 2:12. Bueno, la gran tribulación revela quién pertenece realmente al Señor. En los días finales muchos apostatarán de la fe. Lo leímos ahorita en Mateo 24:10-12. Pero el verdadero pueblo perseverará. Nosotros como Iglesia Reformada confesamos la perseverancia de los santos. No es por la fuerza humana, sino por la gracia soberana que nos preserva, que nos fortalece la fe, que nos da la capacidad y la valentía para enfrentar la oposición, el sufrimiento. Es lo que dice primera de Pedro 1:5-7. Y escuchen lo que dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice la Escritura, mis hermanos. No dice otra cosa diferente, no dice que nos sacará antes. No, la iglesia estará allí, victoriosa. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, será victoriosa. ¿Cómo Dios guarda a su iglesia en medio de ella? Tiene una protección espiritual. El sello del Espíritu Santo garantiza que los elegidos, nosotros, no se perderán. Apocalipsis 7, 2 al 13. Escuchen lo que dice. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sustento y providencia. Dios proveerá lo necesario a los suyos, aún en el valle de sombras. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Para una victoria final, el triunfo de Cristo es la victoria de su iglesia. Ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Hermanos, Dios no promete ausencia de dolor, sino su presencia en medio del dolor. Él no nos libra del fuego, sino dentro del horno. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Recordemos esos tres valientes. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, al fuego ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid. Venía entonces Sadrach, Mesach y Abednego, salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas y los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun su cabello, sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenía. Si ve que ellos pasaron el horno de fuego, pero fueron sustentados por el Señor Jesucristo, porque ese cuarto que aparecía allí era como el Hijo de los Dioses, el Hijo de Dios, una manifestación de Cristo preencarnada. Hermanos, no temas a la tribulación, teme al pecado. Eso es lo que tenemos temido, no a la gran tribulación, sino temer al pecado. El mayor peligro no es el sufrimiento, sino apartarse de Dios. Debemos vivir vigilantes y en santidad. Cristo no viene por una iglesia distraída, sino por una novia que vela, como las vírgenes sensatas, 5 vírgenes sensatas. Eso nos lleva a proclamar el evangelio. La tribulación es también un tiempo de gracia. Muchos vendrán al conocimiento de la verdad a través del testimonio fiel de los santos. Y el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Para concluir, mis hermanos, el triunfo del Cordero, la gran tribulación, no es el fin del reino, sino el preludio del triunfo eterno. El mismo que fue crucificado volverá con poder, nuestro Señor Jesucristo, y gloria, y todas lágrimas serán jugadas. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bueno, la esperanza reformada es esta. Cristo reinará, su iglesia preservará, y el mal será finalmente derrotado. Es lo que dice la Escritura, mis amados hermanos. No dice algo diferente, mis hermanos. No dice algo diferente. Ahorita vamos a ver la diferencia entre el día de la ira
y la gran tribulación. ¿Y cómo están allí mezclados? Hermanos, una forma común de entender la relación es que el día de la ira es la fase final más intensa de la gran tribulación. No son necesariamente periodos separados, sino que uno está contenido entre el otro. La gran tribulación, el inicio, comienza con el surgimiento del anticristo, la persecución, guerras, hambres, sellos de Apocalipsis capítulo 6. Este es el tiempo de la tribulación general. Los juicios se vuelven más sobrenaturales y directos. Las trompetas, en el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. El día de la ira, el clímax, con las 7 copas de ira de Apocalipsis capítulo 16, que lo veremos también, se derrama la ira completa de Dios sobre la tierra. Estos juicios son directos, sin mezcla de misericordia. Están explícitamente etiquetados como el cumplimiento de la ira de Dios. Como dice Apocalipsis capítulo 15, 1. Este es el día específico de la ira. Pasajes claves acerca de esto. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar a su Hijo que ha de venir del cielo, el cual resultó a los muertos, a Jesús, a quien nos librará de ¿cuándo? De la ira venidera. Es allí el arrebatamiento. Es lo que dice también Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Él nos probará en la gran tribulación, nos tendrá allí sustentado. El día de la ira, es lo que dice Apocalipsis 6:16 al 17, en el sexto sello. Y decían los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha venido el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Que dice Sofonías 1:14 al 15. Cercano está el día grande de Jehová, día de la ira de aquel día. Hermano, esta diferencia es fundamental. La gran tribulación no es un proceso mixto que implica purificación, es un proceso mixto que implica purificación para los creyentes y juicio creciente para el mundo. El día de la ira de Dios es la ejecución final y pura de la justicia, condenatoria de Dios sobre los impenitentes. Por eso, en la teología reformada que mencionaba inicialmente, se entiende de que la iglesia es purificada durante la gran tribulación, pero será librada y guardada, liberada y guardada, ya sea por arrebatamiento o por protección sobrenatural, del momento culminante de la ira, justo antes de que Cristo regrese para establecer su reino. Esta distinción muestra la misericordia de Dios hacia su pueblo, incluso en medio del juicio. Mis hermanos, esta ha sido la primera parte de esta clase del día de hoy. Vamos a orar